Hola, buenos días. Realmente las ideas duran muy poco y hay que hacer algo con ellas. Don Santiago Ramón y Cajal era un hombre sabio y por eso lo decía. Yo os voy a contar una historia que es muy poco original. De hecho, se practica en la práctica totalidad de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en casi todas partes. En España no lo hacemos, somos así de originales, por lo menos no de manera generalizada. Y precisamente, o probablemente seamos los que más necesitamos aplicar este tipo de iniciativas. Es verdad que las ideas duran muy poco, especialmente con esa efervescencia con la que las intuimos en un principio, y ese pequeño lapso de tiempo es el momento en el que tenemos energía y podemos lanzar la idea para que ruede y recorra un largo camino, sobre todo si, como es este caso de los libros de texto, ese camino está lleno de dificultades. Yo con toda esta historia, decía Carlos que he montado un movimiento, yo diría que he montado un follón. En todo este lío yo he aprendido varias cosas, entre ellas a no desechar jamás una idea porque nos parezca demasiado sencilla, porque nos parezca poco original, porque la mayoría de las ideas aprovechables son de una obviedad que sonroja. Yo tengo la anécdota que me sorprendí a mí misma de la reacción cuando, hablando con una reportera del periódico Magisterio que estaba interesada en conocer los detalles del sistema de reutilización de libros de texto que proponía, terminó y la muchacha me miró muy sorprendida y me dijo, pero esto es de cajón de madera de pino. Digo, efectivamente, es así. También he aprendido que es cuando una idea no es original, la conoce mucha gente y beneficia a un colectivo, el hecho de que no se haya puesto en práctica no nos debe hacer pensar que es imposible. Tendemos a creer todos que existen dificultades o imposibles que hacen que, si no se ha hecho antes, por algo será. Esto no es necesariamente cierto tampoco. El caso de los libros de texto podría ser un buen ejemplo de lo que es un problema aparentemente complejo, ¿vale? En realidad lo que ocurre es que el sistema lleva instalado el tiempo suficiente como para que hayamos dejado de preguntarnos por los orígenes, por qué tenemos este sistema, y dediquemos nuestros esfuerzos a aliviar las consecuencias que tiene. En España el panorama es demencial. Tenemos, por un lado, comunidades en las que se aplica la gratuidad de libros de texto mediante la reutilización en los bancos de libros. Luego tenemos, en otro lado, las que cargan el peso de la compra sobre las familias y, lógicamente, hay personas que no pueden acceder a ello y para eso ya han inventado todo un sistema de ayudas, de bonos, cheque libro, usted tiene estos requisitos, usted tiene estas características, entonces puede acogerse, usted sí, usted no. Luego ya rizando el rizo, como somos más chulos que nadie, tenemos también el sistema mixto, que consiste en que los centros que deseen voluntariamente acogerse a un sistema de libros para aquellas personas que reúnen determinadas características pueden acogerse. Es decir, tenemos un abanico estupendo de posibilidades que nos resuelven el problema. ¿Qué ocurre cuando una persona llega, compra sus libros, puede hacerlo? Bien, pues asume con resignación el gasto, una parte más de la vuelta al cole. Y esa resignación asciende aproximadamente de media a 215 euros por hijo durante la etapa de primaria. Y si tenemos la suerte de que nuestro muchachito ha llegado a secundaria, la resignación sube a los 300 euros. Este sistema está íntimamente ligado a periodos de bonanza económica. Cuando hay dinero para ayudas y el que no la necesita, pues lo paga. ¿Qué ocurre cuando la bonanza económica se acaba? Que es algo que pasa siempre, no es una sorpresa inesperada. Eso pasa sí o sí. Pues lo que ocurre cuando se acaba la bonanza económica es que no importa el esfuerzo que hagamos por mantener el dinero disponible para financiar, porque el número de personas que solicitan y que necesitan ayuda es tan alto que el sistema es ineficaz. No vamos a llegar jamás por ese camino a solventarlo. ¿Cómo reaccionamos ante esta situación? Bueno, si antes teníamos un problema aparentemente complejo, lo solucionamos y lo convertimos en absolutamente complicado. Y la solución pasa por, punto 1, no es posible aumentar los fondos para financiación, seamos realistas. En el año 2010-2011, solo el Ministerio, que la cosa esta de los libros va por comunidades, solo el Ministerio aportó 95 millones de euros para comprar libros de texto. Bien, por un lado mantenemos esos fondos, hacemos lo imposible por no quitar un euro de ese montón.
Y por otro lado, elegimos mejor las personas a las que vamos a destinar esa cantidad de dinero. Ponemos más requisitos y hacemos más tablas, más programas. Esto, desde mi punto de vista, es una visión personal, estigmatiza a las personas que reciben esas ayudas porque les obliga a significarse, a apuntarse en una lista, a decir, yo no puedo, yo tengo muchos hijos, mi marido está en paro. Y por lo tanto, para mí es una vía que habría que descartar siempre, sobre todo cuando estamos hablando de educación, niños. Llegados a este punto, parece que es que no hay más soluciones. Solo lo parece, porque realmente el problema siempre lo estamos enfocando desde el mismo punto. Y las soluciones que vamos a obtener van a ir siempre en esa dirección. No vamos a obtener otro tipo de soluciones. Y en este momento, si en lugar de estar en esta preciosísima sala, esto fuera un aula de un colegio, y por ejemplo, esta silla fuera una mesa de profesor, yo sería Robin Williams y estaría encarnando el papel del profesor John Keating. Entonces, os invitaría a todos, bueno, les invitaría, porque él trataba de usted a los alumnos, a que uno a uno os subierais a la mesa y cambiáramos la perspectiva del asunto, lo viéramos desde otro punto de vista. No lo voy a hacer, lo pensé, pero no lo voy a hacer. y entonces tal vez, eso es lo que me vino a la mente, esa imagen de esa película que a mí me impactó mucho cuando estaba pensando sobre la reutilización. Y es que siempre tenemos la idea de que la reutilización es la solución B, es la solución cutre cuando no podemos aplicar la buena, la estupenda, la maravillosa, que es comprar libritos nuevos todos los años. Pero es un error, es mentira. En realidad, la solución buena, la primera, la que debería aplicarse siempre por razonable, por ecológica, por pedagógica, es la reutilización de libros de texto. Y se notan más sus beneficios cuanto más difícil es la situación. En este punto es cuando yo decidí, monté el lío al que me refería antes, y dije, muy bien, sistemas de reutilización de libros de texto mediante cambio legislativo. Esto ya no es una opción, señores. Vamos a tratar de conseguir que en todo el territorio español, independientemente de en qué ciudad, comunidad o paraíso fiscal viva el niño, la situación sea la misma. Yo sabía que en cuanto el sistema rodase, el problema se iba a reducir instantáneamente a algo controlable. Pero por si acaso, y mientras se instaura, propuse también la posibilidad de establecer concursos públicos entre editoriales para realmente conseguir una competencia real, no ficticia como la que existe ahora, por la calidad de los textos y el precio de los libros. Esa emoción, ese momento de efervescencia del que os hablaba al principio, rápidamente se expandió como si fuera una enfermedad contagiosa, hasta el punto que yo creí que la cosa se me iba de las manos cuando leí un comentario que un profesor de educación universitaria me dejó, diciéndome que había ido a hablar con la maestra de su niña pequeña y le había dicho sencillamente: este es el último año que compro libros, esto es un abuso intolerable. Y yo dije, la hemos liado. Pero no, las aguas volvieron a su cauce y no pasó de ahí el tema. Eso se tradujo enseguida en 115.000 firmas, que equivalen a 115.000 cartas enviadas al Ministerio de Educación y a cada una de las consejerías de educación de todas las comunidades autónomas. Un apoyo de los medios espectacular, hasta un editorial en el Periódico de Cataluña. Y lo que es más importante, o quizá lo único importante, porque es lo que se persigue, una proposición no de ley presentada y calificada a principios de diciembre y que, si hay suerte y todo va bien, en marzo se va a debatir en la Comisión de Educación en el Congreso. Si esto sale adelante, podremos tener este sistema que disfrutan los franceses, los alemanes, los belgas, los ingleses, los italianos, casi todo el mundo, en España también, sin necesidad de más historias. ¿Podría alguien pensar que para hacer algo así se necesita pues unos conocimientos especiales, se necesita tener un carácter arrollador o una infraestructura espantosa? De verdad que no. En realidad, lo que se necesita es muy sencillo y os aseguro, yo estaría de 100 personas que hay aquí, 99,9 las tienen a su alcance. Una conexión a Internet,
acceso a redes sociales, en mi caso una plataforma de activismo ciudadano como es change.org, una masa crítica de amigos, porque hay que empezar por algún sitio. Si tenéis familiares que os aprecien, también podéis usarlos. Y simplemente una mínima porción de descaro pues para atreverte a venderle la idea a cualquiera que no conoces de nada y no sabes cómo te va a recibir. Las herramientas son muy elementales, son muy baratas, están ahí y son fáciles. Y el método es muy sencillo. Realmente, para que veáis que cualquier persona puede hacerlo de verdad. Yo era tan absolutamente pardilla que cuando fuimos a entregar las primeras 94.000 firmas al ministerio, allí en el registro, la cosa muy seria, muy oficial, de repente me mandan unos formularios que tengo que rellenar para comunicar a la delegación del gobierno que nos vamos a reunir 4 gatos en la puerta del ministerio y que yo me responsabilizo de todas las maldades que puedan cometer en la vía pública. Y claro, me entró el pánico y dije, Dios mío, ¿y si nos juntamos allí? Consulté con un hermano mío que es abogado y le digo, oye tío, vamos a acabar todos en el cuartelillo y me colgó automáticamente, claro, y me dijo, anda, no seas pava, esto se hace todos los días varias veces. Os digo que si alguien con esa ignorancia lo ha hecho, vosotros podéis seguro y mucho mejor. En este punto todo el mundo puede hacerlo. ¿Cuál es el punto que hace que uno dé el paso y otro no? La emoción. Hay un momento en el que hay algo que nos conmueve y nos hace dar el paso, nos emociona y nos hace movernos, ¿no? Tuve conocimiento de él hace poco y me pareció alucinante. Un neurólogo portugués llamado Antonio Damasio, Premio Príncipe de Asturias del año 2005 de investigación, ha concluido en sus estudios que las decisiones que tomamos basándonos exclusivamente en la razón sin tener en cuenta las emociones tienen altas posibilidades de ser erróneas. Y él pone como para explicarlo, cuenta una metáfora muy gráfica. Dice, la razón es el piloto y la emoción es el combustible. Yo buscaba una respuesta a una pregunta que me han hecho muchas veces, que es ¿por qué lo haces? ¿Qué ganas con esto? ¿Por qué te has metido en este lío? ¿A ti qué te va? De verdad que lo buscaba porque yo quiero dar una respuesta sofisticada y compleja cuando alguien me pregunta eso. Y no puedo darla, no la encuentro. Y cuando leí lo del señor Damasio, lo entendí. Realmente lo que a mí me movió era una emoción muy primaria. Yo estaba absolutamente enfadada. Llevaba varios años, varios cursos escolares, varios meses de agosto, porque el drama no es en septiembre, el drama es en agosto, ayudando a que todos, o una serie de niños, tuvieran sus libros y pudieran empezar el curso en pie de igualdad con sus compañeros. Me parecía frustrante, lo que pasa es que uno se dedica a apagar fuegos y no a perseguir al pirómano, que es lo que deberíamos hacer. Pero bueno, los críos no tienen la culpa, ellos necesitan sus libros el día en cuestión y no tienen por qué dar explicaciones a la profesora de por qué les faltan 2. Así las cosas, bueno, se iba solventando año tras año y llegamos a este año en el que, bueno, todo el mundo, no es ninguna novedad, todo el mundo está pelado y los que estaban mal están fatal. El número había aumentado tremendamente y ya los recursos no eran suficientes. Y yo estaba tan enfadada de pensar, ¿por qué un sistema que está mal hecho, que funciona de pena, puede hacer tan infelices a las personas y que no se cambie? ¿Qué motivo poderoso hay para que no lo cambiemos? Si está roto, señores, compren otro, hagan otro, este no funciona. Y entonces dije, bueno, por lo menos voy a intentar que se cambie porque me parece de justicia, es una ley que rige mi país, yo vivo aquí y demonios, esta ley no funciona, vamos a cambiarla. Esa fue la emoción que me dio la gasolina para arrancar y hacerlo un día que estaba yo insomne perdida por el cabreo que tenía en el cuerpo y dije, allá vamos, lo hago, me lanzo. No esperé al día siguiente con la luz del día porque probablemente no lo habría hecho. Esa gasolina de inicio, ese punto de arranque, después se vio apoyado por una respuesta abrumadora de la gente y automáticamente yo adquirí un compromiso con ellos de, por lo menos lo voy a intentar, yo voy a ser perseverante, si no sale no va a ser porque yo no haya hecho lo que creo que puedo hacer. Con esto hay una imagen, se supone que le tengo que dar un botón, ¿a cuál? Vale.
Esta imagen que veis aquí, que están espantados los leones, pertenece a un corto de animación que vamos a hacer, que estamos haciendo, está casi hecho, y que me lo han regalado, por así decirlo, unas personas que ahora son amigos, antes eran desconocidos, que estaban forrando los libros de texto de sus hijos cuando tuvieron conocimiento de la propuesta y se adhirieron con pasión. Y me dijeron, este es mi trabajo, te lo regalo. Y yo, claro, como ya había perdido la vergüenza y todo, dije, estupendo, lo vamos a hacer. Bien, yo esto creo que es una pequeña metáfora para deciros lo que yo creo que todos los ciudadanos podemos hacer y debemos hacer, que es transmitir a nuestros administradores, porque no son otra cosa que administradores, aquellas ideas y propuestas que tenemos para mejorar las cosas que no funcionan correctamente. Y digo propuestas y no quejas, porque no hay por qué pensar que los administradores son menos inteligentes que los administrados. Y si les proponemos cosas razonables, tenemos muchas más posibilidades de ser escuchados. Previamente, eso sí, hay que crearles el hábito de que nos escuchen. Por último, si me permitís, para terminar, me voy a atrever a daros un consejo. Cuando vuestra cabeza os sugiera una manera de mejorar algo o arreglar algo que no funcione, apoyaos en vuestras emociones y hacedlo. Pero no desaprovechéis el momento, porque dura muy, muy poco. Muchas gracias.